En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, seguimos en la 10:10, seguimos en esto que es Primeras Noticias cuando pasan 19 minutos de las 7 de la mañana. Vamos a compartir algunos mensajes que habían quedado pendientes. Los alcaldes ganan 75.000 pesos. ¿Para qué si solo hacen lo que les manda la autoridad superior? Dice José, que nos enviaba su mensaje. Otro mensaje por aquí, veamos. Dice, Jara se llama, justo ese apellido, a los uruguayos no nos cae bien, espero no nos metan el dedo otra vez, jaja, dice Carlos, que nos enviaba su mensaje, y también otro mensaje de Carlos, con Uber un escándalo bárbaro y los fleteros pagan algo, no pagan nada, midan todo con la misma vara, nos enviaba su mensaje al 096-608-850. Por aquí otro mensaje más, buen día chicos, somos oyentes, pero ¿por qué se permiten que digan improperios de las autoridades? Todos hablan que muestren pruebas, dice Elizabeth de La Blanqueada. Bueno, muchas gracias Elizabeth. Y sí, los micrófonos de la 1010 están abiertos para los que nos llaman por teléfono, lo mismo los mensajes. Y bueno, la audiencia expresa su opinión a través de todas las vías de comunicación. Les decía hoy que íbamos a estar compartiendo la entrevista central con el diputado Pablo Abdala. Ya lo tenemos por aquí, así que vamos a dar inicio a esta entrevista central. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto, gracias por invitarme. Pero por favor, bueno, para hablar de los distintos temas de la actualidad del país, hoy planteábamos con la audiencia un tema más que importante, que es la designación de Marta Jara al frente del directorio de ANCAP, y bueno, uno de los temas que no podíamos dejar de compartir contigo en esta mañana. Sí, efectivamente, es un hecho muy relevante por la situación delicada en la que se encuentra ANCAP. Es el inicio de una nueva etapa, eso es objetivo. Se cumplió lo que debía cumplirse en cuanto al proceso parlamentario vinculado con la comisión investigadora. Eso seguirá en debate, seguramente en el ámbito de la justicia, por lo que se ha anunciado. Pero ojalá ANCAP pueda iniciar un proceso de recuperación y de reestructuración y de salvataje, que empezó con la ley de capitalización que votamos en la Cámara de Diputados el 2 de enero, pero que obviamente no se agota con la capitalización. Con eso solo no alcanza si ANCAP no se la reestructura, como anunciaron los propios ministros de Economía y de Industria en su momento. Y eso incluye obviamente la renovación de las autoridades para iniciar precisamente un nuevo camino. Lo reclamábamos desde la oposición, era insostenible. Ahora el presidente sorprende con esta designación o con este anuncio, en su derecho está. Los senadores del Partido Nacional obviamente tendrán que resolver, eso no me corresponde a mí, cuando el pedido de venia llegue al Senado de la República, que es donde se vota, cuál es la actitud política a adoptar. Esa es una decisión estrictamente política que va más allá incluso de las características del currículum, de los antecedentes de las personas propuestas, y muy particularmente esto concierne o tiene que ver con el perfil de la nueva presidenta, digámoslo así. Nosotros lo hemos señalado porque es objetivo. Yo venía a hacer una crítica muy severa 48 horas antes, cuando llamamos a sala a la ministra Cose en el ámbito de la Comisión Permanente. Creo que la señora Marta Jara, que seguramente tiene un currículum muy importante y un perfil profesional que nadie duda, sin embargo, bueno, viene de una experiencia negativa, que es la de la planta regasificadora o la de su actividad en Gasallao, que era la empresa precisamente que estaba encargada de la planta. ¿Eso solo es suficiente para votar en contra la venia? Por supuesto que no. Repito, la decisión de votar o no una venia se compone de muchas consideraciones. Entre otras cosas, es una propuesta del Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo sabrá por qué plantea lo que plantea y, por supuesto, se hará cargo en última instancia de que esto conduzca a un resultado o a otro. Veremos, reitero, de qué manera se procesa esta decisión. Creo que hay un tema de plazos constitucionales que seguramente van a pesar en el análisis. Si el Partido Nacional no votara la venia, si la oposición no votara la venia, que la Constitución demanda 3/5 de votos del Senado, el Poder Ejecutivo tendría que recorrer un camino de esperar 60 días para poder designarla después con sus propios votos. Yo sé que eso en un partido político responsable como el nuestro va a pesar, los senadores lo tendrán en cuenta. Se anuncia por allí que eventualmente se convocaría a la candidata a que compareciera al Parlamento para expresar sus ideas o sus planes o sus programas con relación a la empresa. Me parece que no es una mala idea.
Pero repito, está en manos de los senadores, ellos serán los que decidirán. En opinión personal, ¿se augura un buen futuro? Bueno, yo creo que nadie puede pronosticar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Yo digo objetivamente lo que digo, es decir, claramente a la señora Jara le cabe una responsabilidad importante por el fracaso que se dio en el proyecto de la construcción de la planta regasificadora. Es decir, la planta no se hizo, podría no haberse hecho por circunstancias ajenas a la voluntad de los que estaban a cargo de impulsarla. Pero en este caso yo creo que, más que la voluntad, la actividad de quienes estuvieron a cargo, y muy particularmente de la señora Marta Jara, que era la gerente general de Gas Sayago y la que estaba a cargo precisamente de la gestión de la empresa, bueno, le cabe una dosis de responsabilidad importante. El proyecto de la planta regasificadora anterior implicó un proceso de selección muy polémico, donde la decisión de la adjudicación recayó sobre una oferta que no era la más conveniente, no porque lo diga yo, no lo era ni desde el punto de vista económico, porque era la tercera más cara, ni desde el punto de vista técnico, porque incluso se recabaron informes de consultoras internacionales que analizaron las ofertas y establecieron claramente que la que ganó no cumplía completamente con las especificaciones y con los objetivos que se procuraban. Eso nunca se aclaró y nosotros lo denunciamos, y lo denunciamos 2 veces delante de la ministra, cuando la interpelamos en el mes de septiembre del año pasado en la Cámara de Diputados y la semana pasada cuando fue a la Comisión Permanente. Pero además hubo algo todavía más llamativo. Yo no sé si fue negligencia, si fue omisión, pero el hecho es que Gas Sayago tenía algunas obligaciones concretas, entre ellas, por ejemplo, realizar todos los estudios de suelo, las batimetrías, los relevamientos sísmicos en el área de la bahía donde se construyó o se intentó construir la planta, y nada de eso se hizo. Y eso sí tiene que ver directamente con el resultado que vino después. ¿Por qué se cayó en esa omisión? No lo sé. Ahora, la gerente general era la señora Marta Jara. Estos son hechos, yo no estoy haciendo mayores valoraciones, estoy poniendo temas arriba de la mesa. Creo que faltó control en el cumplimiento o en el desarrollo de la concesión. La propia gerente general, en una de sus comparecencias al Parlamento, y yo lo recordaba la semana pasada en la instancia de interpelación a COSE, confesó que debieron haber controlado más y no controlaron. Y bueno, y se excusó o se escudó en que no tenían los poderes jurídicos suficientes. Bueno, pero se supone que Gas Sayago, si le encargaba la concesión de la obra a determinada empresa, y era por lo tanto la titular de la obra que se desarrollaba en concesión, obviamente tendría que haber estado encima de lo que hacía o dejaba de hacer el concesionario. Repito, son datos. ¿Por eso vamos a votar en contra? No necesariamente, porque el voto a favor o en contra, repito, depende de muchas consideraciones, no solo de estos antecedentes. Claro. El fracaso de Jara allí en la gestión de Gas Sayago puede haber sido una de las consecuencias por las que ahora está en un rol donde el salario que va a percibir es muchísimo menos. Bueno, el tema del salario yo en algún momento lo traje a colación, porque traje a colación los gastos muy elevados que representa Gas Sayago para el Estado uruguayo y para la sociedad uruguaya. Yo he estudiado mucho este tema porque he seguido el tema de la regasificadora y por eso convoqué al Parlamento a la ministra 2 veces. Pero Gas Sayago, por ejemplo, tiene un presupuesto según el cual los uruguayos, o nos ha costado a los uruguayos en 4 años, $17 millones solo de gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración? Todos los gastos de funcionamiento de la empresa, obviamente los salarios. La mitad de ese monto se fue en salarios, en el salario de la gerente general y en el salario de los 26 funcionarios que trabajan en Gas Sayago y que ganan sueldos altos. Todo eso no nos importaría mucho, o tal vez no nos llamara mucho la atención, o lo disimularíamos, si las cosas se hubieran hecho bien. Si la planta se hubiera construido, si en este momento tuviéramos gas natural, porque si la planta se hubiera construido en julio del año pasado, el 2015 era la fecha de preinicio, ya tendríamos que estar produciendo gas natural. Bueno, si se hubieran hecho los estudios que yo dije antes, si se hubieran cumplido los controles, si todo hubiera funcionado bien, capaz que ahora de eso no estábamos hablando. Usted y yo estábamos hablando de la planta o de otras cosas, pero no hubiera sido tema de discusión. Ahora, lamentablemente, ocurrió. Y tengamos claro que Gas Sayago sin duda fue una empresa en la cual invertimos mucho dinero, que hasta ahora ha sido toda pérdida, porque aparte de los gastos de funcionamiento, después están las inversiones que se hicieron en obras conexas a la planta regasificadora, que eran responsabilidad del Estado. Una de ellas está ahí, está hecha, que es la conexión con el gasoducto, que no sirve para nada, porque claramente, mientras no haya terminal, ¿de qué sirve conectarla nada con el gasoducto? Y ahí se fueron $60 millones. Entonces, ¿eso en algún momento se recuperará? No lo sé, por ahora lo llevamos perdido. Aunque la ministra lo trate de disimular,
lo trató de disimular el otro día con distintos argumentos, nos habló de los activos transferibles, que a mi juicio no tienen ningún valor, etcétera. Realmente ha sido una experiencia muy fallida. Muy fallida. Donde no se ve planificación, quizás. Yo creo que faltó planificación, creo que faltó estudio, faltó profesionalismo. Ahora se dice que la señora Marta Jara le va a ofrecer o le va a aportar a la gestión de ANCAP profesionalismo. No lo descarto, no tengo por qué dudarlo. O en tal caso, si tengo por qué dudarlo, es simplemente por este antecedente donde faltó profesionalismo. Porque ahí, repito, no hubo los estudios adecuados, no hubo estudios de suelo, no hubo estudios ambientales, no hubo estudios financieros, no hubo la elaboración de una ingeniería. Esa es la realidad cantante insonante. Después, las decisiones políticas pasan por otros caminos, obviamente. Bien, por allí tenemos mensajes que han llegado de la audiencia. Dice señor Abdala que los blancos sean unidos, así ganarán las elecciones. El sector de la calle y el de la Rañaga parecen partidos distintos. Dice, únanse y triunfarán. Mensaje que nos enviaba Carlos. Uh-huh. Otro mensaje, este mensaje no hace a la entrevista, le vamos a dar lectura después. Uh-huh. Volviendo al tema de la designación de Jara allí en el directorio de ANCAP, la oposición va a hacer desde el inicio controles a lo que va a ser va a seguir paso a paso lo que es la gestión desde un comienzo. Bueno, por supuesto que sí, pero con el afán de colaborar, de actuar con sentido de gobernabilidad, no de poner palos en la rueda. ¿Qué es lo que ha hecho el director Diego Labat desde que asumió como tal? Los problemas de ANCAP no empezaron o no tienen que ver directa ni indirectamente con la participación de la oposición en el directorio. Vienen de tiempos en los cuales la oposición no estaba representada en el directorio de ANCAP. Eso creo que surge claramente del debate que se dio en el Senado la semana pasada. Y el director Labat, que a mi juicio ha cumplido una estupenda gestión, lo que ha hecho es denunciar lo que hay que denunciar, naturalmente, pero al mismo tiempo ha contribuido a frenar determinadas cosas que estaban en marcha y ha propuesto, ha aportado, ha tenido un sentido muy, muy constructivo, muy edificante, y así vamos a seguir, porque es lo que corresponde. Ahora, me parece que los hechos también se encargaron de demostrar algo, o dos cosas. En primer lugar, qué importante que es que los partidos de la oposición estén representados en la conducción de las empresas públicas. Y hagamos autocrítica. Cuando en algún momento, bajo los gobiernos de los partidos tradicionales, el Frente Amplio no estuvo representado, tal vez eso haya sido un error, digámoslo, con mucha claridad, como fue un error que en el primer gobierno del doctor Vázquez no hubiera participación de los demás partidos. Yo creo que a esta altura todos hemos aprendido la lección de que en la conducción de estos ámbitos, de estas empresas, de estos entes, que no son solo las empresas públicas, son los entes públicos, los entes de enseñanza, donde lamentablemente ahora ha quedado fuera la oposición, o el directorio del Banco de Previsión Social, o todos los ámbitos de conducción de distintos intereses públicos en forma de ente autónomo, servicio descentralizado, es bueno que la oposición esté representada. Y lo otro que me parece que queda claro es de qué manera hay que habilitar las instancias parlamentarias para que haya transparencia. La comisión investigadora de ANCAP en el Senado, más allá de las conclusiones que cada quien saque, me parece que indica con meridiana claridad que evidentemente fue absolutamente pertinente, porque permitió, si no se hubiera impulsado ese proceso parlamentario, hoy sabríamos la mitad de las cosas, permitió precisamente que en democracia funcionara una regla fundamental, y es que las cosas tienen que ventilarse, tienen que saberse, la opinión pública tiene que tener acceso a la información, y por esa vía obviamente no solo se realiza el control parlamentario, sino que se realiza el control ciudadano. Creo que esa instancia parlamentaria lo demostró, y ojalá las que vengan en el futuro tengan la misma suerte. ¿Con este gobierno o con los gobiernos que vengan? Yo creo que eso es un principio de carácter general. Por aquí lo decimos siempre, en comunicación con la audiencia lo ha expresado también, que hay temas que trascienden los partidos políticos, ¿no? Que hacen al país, y en este caso en particular la audiencia justamente haciendo denuncias, arribando quizás a una conclusión como la que se tomó de cambiar el directorio. Pero ¿por qué le parece que demoró tanto en llegar esa solución? A tener que pasar por una comisión investigadora para analizar todos estos temas, para llegar a una autocrítica quizás de decir se hicieron las cosas mal, que quizás hasta el día de hoy no está claro, ¿no? Por allí se sigue diciendo que no se metió la mano en la lata, que no hubo ilícitos. ¿Por qué se habrá demorado tanto, le parece? Bueno, si hubo ilícitos y si eventualmente esos ilícitos son de naturaleza penal lo determinará la justicia, obviamente. Ahora, que asistimos por fuera de eso o independientemente de eso a una gestión que fracasó,
y a un plan estratégico que se desarrolló y que claramente condujo a una situación de quiebra a la empresa, más allá de que algunos ahora no lo quieran reconocer, me parece que es incontrastable. Y esto ya se advirtió, yo en eso puedo dar testimonio porque estuve muy vinculado a las primeras instancias o a los primeros estertores de todo eso. Por allá por el año 2014, cuando se conocieron las cifras del 2013, cuando ya se supo que ANCAP iba a perder en el 2013 o iba camino a perder más de 150 millones de dólares, nosotros recuerdo que convocamos a la Comisión de Industria y Energía de la Cámara, al entonces ministro Kramerman de Industria y Energía y al presidente de ANCAP. Y las autoridades en ese momento estaban en la tesitura de no asumir esta situación. Reconocían la pérdida, pero decían que la pérdida se iba a superar, que tenía que ver solamente con el componente del endeudamiento en dólares, que iban a reperfilar la deuda y que con eso, por lo tanto, iban a superar la situación, y nada de eso ocurrió. Al año siguiente, la pérdida no solo se repitió, sino que se agravó, porque claramente perdimos 169 millones finalmente en el 2013 y perdimos 323 en el 2014, y cuando volvieron, estoy contando la experiencia de lo que se dio en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Industria, también nosotros los convocamos. En esta oportunidad ya estaba la ministra Cose con el señor Colla en julio del 2015 para analizar el balance del 2014. Ahí se nos dijo, sí, realmente la pérdida es muy preocupante, y allí ya se empezó a hablar de los costos operativos. Ahí ya la propia ANCAP empezó a reconocer que ya no era solo un tema del tipo de cambio, del endeudamiento, que tampoco explicaba ni justificaba mucho. Ahí se nos dijo, no, va a haber un plan de recorte, de disminución de gastos, de racionalización de la gestión. Ahora, no se hizo ni lo uno ni lo otro, ni se reperfiló la deuda, que ya el año anterior, en el 2014, se nos había dicho, ni se reestructuraron los gastos, porque después siguió todo igual. Y ahí yo creo que sí hay una responsabilidad muy grande de las autoridades. Y ahí hay un fracaso muy severo, porque dejemos de lado, repito, lo que eventualmente pueda constituir delito, para decirlo mal y pronto, claro, que eso lo dirá la justicia. En lo que hace a la gestión, en lo que hace al manejo de la empresa, yo creo que hubo un reconocimiento claro y una constatación en determinado momento que íbamos mal, tanto que las propias autoridades nos dijeron que iban a introducir correctivos y los correctivos no se introdujeron. Por eso era imposible que se mantuviera la misma conducción. Por eso era absolutamente necesario. Cuando llegamos al extremo de tener que poner dinero en ANCAP, cuando se supone que ANCAP es la que genera recursos, históricamente los ha generado y se los ha trasladado al gobierno central, no, ahora el gobierno central tuvo que poner una inyección de 622 millones de dólares para que siguiera funcionando. Bueno, después de eso, y con todos a la luz de todos los antecedentes que yo le dije antes, era inexorable que el directorio cambiara. Creo que se atrasó mucho. Esto debió haber ocurrido antes. ¿Por qué no ocurrió? Y bueno, ahí están los problemas políticos, las razones vinculadas con la interna del Frente Amplio, los equilibrios. Yo estoy seguro que Vázquez, esta decisión que aparentemente va a concretar ahora en febrero o marzo del 2016, la quiso tomar mucho antes, la quiso tomar el año pasado y no pudo porque su propia interna se lo impidió. Bien, por aquí tenemos más mensajes de la audiencia. Saludos al entrevistado Abdala, dice, y preguntarle en qué etapa está la regasificadora, pregunta Miguel del Buceo. Bueno, un saludo para Miguel y creo que la pregunta es muy pertinente porque yo no sé muy bien en qué está la regasificadora, porque para eso convocamos a la ministra la semana pasada al Parlamento y la ministra vino a no responder, no nos dijo nada. Y atando cabos o vinculando determinadas actitudes, ese silencio de la ministra con esta decisión del presidente Vázquez de sacar a la gerente general de Gas Sayago, más allá que esté bien o mal que vaya a la ANCAP, pero el hecho es que, bueno, se la desplaza de su actual función, que es la de gerente general de Gas Sayago y que estaba a cargo de la regasificadora, en medio de lo que se supone es el momento de las decisiones, porque supone que ahora están resolviendo si van a avanzar o no con la regasificadora. Hay un plazo que está venciendo en el mes de marzo, que es la opción que el Estado uruguayo tiene para incorporar el barco regasificador que está construyendo la empresa japonesa. Entonces, la incertidumbre es muy grande. Yo ahora estoy empezando a sospechar que el proyecto tiene dificultades, que se ha empantanado. No ha dado señales el gobierno de qué es lo que va a pasar. El 7 de enero, usted recordará, en la reunión de los dos presidentes en Anchorena, el presidente Macri y el presidente Vázquez, el doctor Vázquez anunció que la obra seguía, y no solo que seguía, sino que en un año iba a estar pronta y que le íbamos a estar exportando excedentes de gas a la Argentina. Ahora, ¿cómo van a hacer una planta regasificadora en un año? Yo realmente, porque si me dijeran, bueno, no, el plan es este, la semana que viene llamamos a licitación, pero no hay nada. La ministra no llevó la más mínima insinuación, el más mínimo dato al Parlamento la semana pasada cuando nosotros la convocamos. Y a los pocos días nos encontramos con esta novedad
de que en el momento candente, donde se supone que se están tomando decisiones para avanzar en la construcción de la planta, bueno, resulta que quien está a cargo de impulsar la obra sale de allí y va a otro destino. Es muy curiosa la situación y a mí me preocupa mucho porque, lo que dije antes, el país ya ha invertido y ha destinado muchos recursos. Se ha perdido dinero en todo lo que se hizo allí. Y no solo se ha perdido dinero, hay todo un capítulo negro muy complicado vinculado con las empresas que quedaron en pésima situación porque tienen créditos contra el concesionario, que no les pagó ni el concesionario ni la empresa constructora. Estamos hablando de más de 300 empresas nacionales que se presentaron al concurso porque, que la audiencia sepa bien, no solo no se hizo la obra, sino que la empresa que vino a hacerla, el concesionario llamado GNLS y la empresa constructora que trajo GNLS, que es la empresa OAS, vinculada a todos los escándalos de corrupción en Brasil, tuvieron un pésimo desempeño y actuaron con absoluta mala fe. Tanto es así que no pagaron sus deudas. No solo no cumplieron en no hacer la obra, en no construir la planta, sino que además, repito, hay un concurso que está en marcha donde hay 300 empresas nacionales. Cuando digo más de 300 empresas nacionales, estoy hablando de barracas, de papelerías, de agencias de viaje, obviamente de empresas constructoras que actuaron como subcontratistas, de empresas que prestaron servicios marítimos, que están esperando que les paguen. Estamos hablando de créditos por más de 22 millones de dólares. Ese es todo otro capítulo que deberíamos analizar, porque ahí hay trabajo uruguayo, ahí hay empresas uruguayas, ahí hay decenas, cientos de trabajadores que perdieron su trabajo, que de pronto no se notó tanto o no salió tanto en los diarios, como pasa con otras situaciones o con otras áreas de la actividad, pero que sufrieron los perjuicios de esto que fue un proyecto o un proceso verdaderamente traumático, pésimo, vamos a decirlo claro. O sea, cuando hablamos de la regasificadora, que la gente sepa que estamos hablando de un fracaso, de algo que falló y que generó mucho daño y que le generó daño al Estado. No estamos hablando de algo que nos esté alentando o anunciando noticias buenas para el país. Algún día se podrá hacer una regasificadora, hoy eso no está planteado. Pero más allá de lo que fue poniendo un punto de aquí hacia atrás de lo que fue la gestión o el fracaso de dejar allí en lo que fue Gas Sayago, de aquí de este punto para adelante, la ministra Cose no explica cómo se va a seguir hacia adelante de aquí. No explica porque además tampoco sabemos. Cuando nos dicen que va a haber una planta regasificadora, ¿cuál es esa planta? ¿Es el mismo proyecto que fracasó antes? Sería un grave error, porque el proyecto que fracasó antes, entre otras cosas, como yo dije, no se habían hecho los estudios, fue muy mal concebido, se estaba intentando construir en un lugar que a mi juicio es inapropiado, porque quedó claro que allí hay niveles de sedimentación altísimos. Ahora mismo se está estudiando de nuevo, o se está empezando a estudiar, mejor dicho, esa zona, y se están encontrando con que hay problemas en la zona del canal de acceso, en lo que iba a ser el trazado del canal de acceso a la planta regasificadora. Entonces, tengo la impresión de que por el empecinamiento de no reconocer que aquello salió mal, están intentando o intentaron en algún momento hacerlo de nuevo, ¿verdad? Haciendo de cuenta que no pasó nada, que simplemente hubo un atraso. Y bueno, y la realidad en ese sentido no se arregla con voluntarismo, las cosas son como son. Yo creo que hubiera sido mucho más razonable que el gobierno hubiera dicho, bueno, reconsideremos esto, reestructuremos el proyecto, hagamos un proyecto más a la medida de las necesidades del país, porque aquel era un proyecto, un megaproyecto. Estábamos hablando de una planta que iba a producir 10 millones de metros cúbicos por día, y en el Uruguay los días de mayor consumo no llegamos ni a los 250.000 metros cúbicos, de 250.000 a 10 millones. ¿Qué íbamos a hacer con el resto? Bueno, exportarlo a la Argentina, supuestamente. Ahora, uno no sabe, cuando decimos exportar a la Argentina, no es exportar un año. Se supone que tendríamos que colocar esos excedentes todos los días de aquí al futuro. No tenemos certeza de eso. Entonces, son un montón de interrogantes con relación, repito, a un tema que nos ha salido mucho dinero hasta ahora. Y no tenemos nada. Porque ¿qué nos ha quedado de eso? Nada. Nos quedaron unos pilotes que llegaron a colocarse en el proyecto anterior por parte de estas empresas incumplidoras. Pilotes que, yo lo dije la semana pasada en el llamado sala a la ministra no contestó, no tienen ningún valor, porque ni siquiera han sido debidamente tratados, no están colocados adecuadamente, por lo que a mí se me ha informado, con los equipos de precisión indicados. Y bueno, y frente a esto, la ministra me podría haber dicho, no, mire, diputado, no se preocupe, acá tengo la explicación, o haber llevado a la señora Jara para que me desmintiera esa afirmación, y nadie me la desmintió. Yo sé íntimamente que eso es así. Entonces, evidentemente estamos frente a un tema muy enredado, muy complicado,
El propio presidente de UTE, yo quiero ser muy claro en esto, porque capaz que los oyentes dicen, no, Abdala opina así porque es diputado de la oposición. Pero el presidente de UTE, que es hombre de confianza del gobierno, si uno lee sus declaraciones del mes de enero, de ahora, del mes pasado, de fin de año, yo las tengo, las leí en la interpelación la semana pasada, está claro que él está muy preocupado, que él invita a la cautela. UTE no está demasiado convencida de que esta sea la oportunidad de impulsar una obra de estas características. Y entre otras cosas, hay otras condicionantes, ha bajado sensiblemente el petróleo y eso cambia la ecuación económica, la demanda energética ya no crece tanto como antes, el año pasado creció el 1%, o sea, ha tendido a estabilizarse. Son temas que, repito, hay que poner encima de la mesa. No es cuestión de salir a decir voy a hacer una planta regasificadora como quien dice, bueno, me voy a cambiar de traje, ¿no? No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso. ¿Y cómo planea continuar de aquí en más la oposición? Bueno, con estas respuestas o esta ausencia de respuestas por parte de la ministra. Bueno, ahí hay un tema político muy, muy severo, ¿no? Porque yo acepto que los ministros cuando son convocados al Parlamento, bueno, desarrollen su propia estrategia, sepan hasta dónde pueden ir con la información, ¿verdad? Todo eso es admisible, siempre ocurrió. Lo que no es admisible es que un ministro o ministra sea convocado al Parlamento y vaya simplemente para decir que fue. Porque acá no es que las explicaciones que nos dio nos puedan resultar más satisfactorias, menos satisfactorias. Ahí hay siempre elementos subjetivos, valoraciones políticas. Aquí directamente no hubo respuestas. O sea, yo hice un montón de preguntas y fui muy respetuoso y muy cuidadoso. Historié todo este proceso, más o menos en los términos que hablamos recién. Y le hice consultas a la ministra sobre en qué estamos ahora, qué está pasando, qué están haciendo. Y la ministra no me contestó. La ministra no salía de una afirmación que era, estamos analizando alternativas, estamos haciendo un análisis serio, estudiando los factores de riesgo, que es no decir nada. ¿Y cómo será la cosa? Fíjese usted, que a la salida de la interpelación con los medios de comunicación, la ministra dijo algo muy significativo que no dijo en sala. A la salida dijo, nosotros tenemos el compromiso de incorporar el gas natural. Ahora, no necesariamente eso se hace construyendo una planta regasificadora. Mire qué afirmación. Porque que la ministra diga eso a mí me puede llevar a la conclusión de que entonces lo de la planta viene mal. ¿Por qué no lo dijo en sala media hora antes, cuando nosotros la interpelamos? Es muy curioso, y yo creo que esa actitud de la ministra de ir al Parlamento y hacer de cuenta que no está en el Parlamento, me parece que tiene connotaciones políticas. Yo voy a trasladar el tema al ámbito de mi partido, al directorio del Partido Nacional, que lo integro. Me parece que hay que analizarlo, porque los ministros tienen que hacerse cargo de lo que hacen, tienen que explicar las razones de sus actos, de su competencia, tienen que contestar las preguntas de los legisladores. Cuando no lo hacen, me parece que incurren en una desconsideración grave, no con los legisladores, porque acá no es un tema personal, no es un tema de capricho mío o de que yo me sienta desconsiderado personalmente, no es un tema personal, es un tema de la institución parlamentaria. El Parlamento representa a la sociedad, representa a la opinión pública. Cuando los ministros van a explicar al Parlamento, nos van a explicar a nosotros, pero le van a explicar a la gente, le van a explicar a los periodistas que después le transmiten a la población. La democracia es eso, y creo que no cumplir con eso es no ayudar a la democracia. Por aquí tenemos más mensajes. Dice, señor Abdala, ¿cómo se podría frenar la suba del dólar? Ya que infla todos los precios y perjudica al pueblo. Me la responde al aire, dice, gracias Carlos, que nos enviaba su mensaje a través del celular al 096-608-850. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Yo tengo la misma preocupación de Carlos, porque evidentemente el dólar ha subido mucho. Y es como todo, los que dependen del dólar para mejorar su competitividad consideran que debería subir más, ¿no? El sector productivo, el sector exportador, y es comprensible. Pero todos los demás entendemos, porque así es, que la suba del dólar obviamente genera presión sobre la economía y estimula la inflación. La situación económica es compleja. Yo no quiero ser agorero, no soy economista además, no estamos frente a una crisis ni una recesión grave, pero sí estamos frente a un enlentecimiento de la economía, lo dice el propio ministro Astori, el propio equipo económico. Me parece que nos espera desde ese punto de vista un año difícil, complicado. Ojalá que lo podamos sobrellevar de la mejor manera posible, pero creo que el gobierno, lo que están empezando a demostrar los hechos, es que no aprovechó los momentos de bonanza y de crecimiento para hacer cambios de verdad, para reestructurar de verdad la economía, y ahora nos está pasando que en una situación de menos crecimiento, de menos recaudación y de dificultades fiscales, por lo tanto, estamos teniendo problemas para mantener el gasto público y estamos teniendo problemas, por lo tanto,
para que la economía le dé oportunidades a todo el mundo. Creo que esa es la situación que estamos viviendo y creo que a todos nos debería preocupar y mucho. Por aquí Carlos también envía otra consulta, dice Abdala, ¿por qué le parece que los que roban luz y agua quedan impunes? ¿No es justo con los que pagamos? ¿Se puede hacer algo? Pregunta Carlos a través del mensaje de texto también. Bueno, está bien, sí, no es una situación regular. Yo creo que, en ese sentido, tengo la información de que UTE viene trabajando para tratar de superar esta situación y de minimizarla. Creo que en alguna medida la ha reducido, la ha restringido. Hay que avanzar en ese sentido. Yo comparto lo que dice el oyente. Sí, regularizaciones que siempre surgen estos casos a través de los mensajes de texto y bueno, que denotan quizás una falta de control. Claro. ¿No? Esa falta de control que a veces mencionamos, bueno, a través de llamados a sala, de control, de esa transparencia que se busca, creo yo, en todos los ámbitos de la gestión del país, ¿no? Claro, ya sea desde una irregularidad de este tipo como una irregularidad más grande. Convengamos que también hay situaciones, porque todos razonamos con el criterio que es aplicable a nuestra situación y a la de nuestros vecinos. Es decir, hay situaciones complejas de asentamientos, por ejemplo, que no han sido reconocidos ni están regularizados, y donde viven eventualmente 60 o 70 familias, por decir algo, y son consideradas como un solo padrón. Entonces allí los vecinos tienen un problema de acceso al servicio, aunque parezca mentira. Se supone que el país está electrificado prácticamente al 100%, pero sin embargo uno visita zonas de Montevideo. Yo estuve la semana pasada en 2 asentamientos que quedan allí por la zona de Teniente Rinaldi y Rafael, ¿verdad? A 10 cuadras de José Beloni, y se encuentra con estas realidades, donde la gente se cuelga porque no tiene más remedio que colgarse, porque todavía no le han puesto el contador. Entonces hay un problema también vinculado con los servicios básicos, con el tema de la vivienda, porque está todo naturalmente enrabado y concatenado, ¿no? Sí, bueno, eso yo lo padecí también, lo dije al aire, el tema de las inspecciones, de muchas veces la falla en el propio servicio de los distintos entes, que bueno, es una situación complicada. Por aquí tenemos otro mensaje. Buen día, que disparate el dinero que se va en lo que cortésmente se puede calificar de chamboneadas, tal la regasificadora. Mucho gasto, ¿para cuántos clientes? Dice, saludos, mensaje que nos enviaba Betty. Hoy hablábamos de, bueno, las empresas que perdieron, digamos, entre comillas, en esto de la regasificadora, ¿no? Empresas uruguayas. También no puedo dejar de vincularlo con el tema de Venezuela. Sí, sin ¿no? duda. De los productores lecheros que también fueron víctimas de esos negocios a gran escala. ¿Qué opinión le merece este tema? Y es un tema muy preocupante. También eso fue motivo de una instancia parlamentaria el jueves pasado, promovida por el diputado Alejo Umpierres, de mi partido político, que creo que fue muy, muy importante y muy oportuna, y que implicó la comparecencia de los ministros Astor y Aguerre, porque claramente lo que se ha dado es que en su momento se nos presentó a los legisladores una solución muy favorable, que implicaba lo que comúnmente se conoce como petróleo por alimentos. Es decir, nosotros le pagábamos a Venezuela la deuda que teníamos por la compra de crudo, la pagábamos al valor presente, es decir, al valor contable, o sea que terminábamos pagando menos que lo que hubiéramos pagado si la hubiéramos seguido financiando. Eran concretamente 267 millones de dólares, y supuestamente eso terminábamos pagándolo con exportaciones, porque en realidad no se suponía que la plata no se iba, que quedaba en un fideicomiso en el Banco Bandes, en Uruguay. Así lo anunció el subsecretario Ferreri en su comparecencia a la Comisión de Hacienda, y los exportadores financiaban sus exportaciones de leche, de quesos, de arroz, de pollo, etcétera, etcétera, contra ese dinero que quedaba aquí. O sea que eran exportaciones seguras, a buenos precios, y además el cobro era seguro porque la plata estaba. Sin embargo, después falló un eslabón fundamental: la plata no estuvo. La plata no estuvo. La plata se fue. Es decir, al final lo que se nos decía que era una misma solución, no era una misma solución. Eran 2 soluciones, o mejor dicho, una era una solución que era pagarle a Venezuela porque se le pagó y la plata llegó a Venezuela, y otro era que exportábamos, pero Venezuela nos pagaba cuando quería, y tanto nos pagaba cuando quería, tanto fue así que todavía no le ha pagado a los productores uruguayos alguna pequeña parte. Y eso le ha generado a las cooperativas lecheras y a los productores de productos lácteos problemas muy severos. A Conaprole de manera importante, pero también a cooperativas del interior, Pili en Paysandú, Claldi en Río Negro, Calcar en Colonia, etcétera,
Problemas muy grandes, porque estamos hablando de empresas mucho más chicas, Más naturalmente, chicas, que además se metieron en algo que se suponía era un negocio seguro, contrataron más personal, ordenaron más horas extras en determinados periodos, aumentaron los costos, aumentaron la producción y después no cobraron. Es un tema muy difícil, muy complicado. Tanto que el gobierno, después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento, en un momento además donde el sector lechero está atravesando muchas dificultades porque el precio internacional de la leche se ha derrumbado, bueno, ahora el gobierno reconoce esto y aprobó este préstamo puente, que yo no sé si es bueno o malo para los productores, ellos sabrán, es un préstamo blando, nadie lo duda, pero bueno, los productores no tenían por qué endeudarse. Se supone que tendrían que haber cobrado por los productos que vendieron y Venezuela no nos pagó. La relación con Venezuela ha sido siempre muy polémica, muy compleja. Siempre se nos ha intentado presentarla como una cosa realmente conveniente para el país. Y yo el otro día recordaban en esa misma sesión parlamentaria que en materia energética nosotros llevamos firmados entre 18 y 20 documentos, entre convenios, tratados, memorándum de entendimiento, todo tipo de instrumentos legales, y prácticamente ninguno se ha cumplido. El que se cumplió sí fue de comprar el petróleo en esas condiciones muy polémicas, de postergar el pago del 25% del petróleo que compramos, que después va generando una deuda enorme, ¿no? Eso sí funcionó. Ahora, todo lo demás fue letra muerta. Entonces, me parece que en esto tenemos que asumir las cosas como son y advertir que claramente, yo creo que los ministros lo terminaron de reconocer el otro día, advertir que claramente aquí el gobierno se equivocó, le creyó a Venezuela, Venezuela no le cumplió. Acuérdese que el presidente Vázquez decía, esto es oxígeno puro para el país, como diciendo, vamos a exportar mucho, y el presidente dijo todavía, y el año que viene queremos llevar esto a $1.000 millones. Bueno, no hemos cobrado, creo que cobraron 50 millones los productores, no sé exactamente. Sí, 60, sí. Algo por el estilo. Me parece que los hechos desmintieron esa euforia oficial, ¿no? Eso me parece claro. Nos quedan los últimos minutitos de la entrevista. Quería pasar, bueno, un poquito a hacer una breve mención de cómo viene la interna, cómo viene trabajando la interna del Partido Nacional. Y al respecto de esto también llega un mensaje que dice: cuando bajaron a Gandini de la candidatura a intendente cometieron un grave error. Si hubiese ganado la intendencia, ¿por qué pasó eso? Bueno, agarrar esta punta de Carlos, que nos envía este mensaje, para ver un poco cómo viene trabajando el Partido Nacional a nivel interno también. Sí. Bueno, eso que dice Carlos, yo puedo llegar a compartirlo, está referido a un proceso electoral que ya pasó. Creo que Gandini hubiera sido un gran candidato a la intendencia, yo apoyé su candidatura desde el inicio y puede llegar a serlo en el futuro, sin duda. Ahora, obviamente, estamos ahora en otra etapa, en un escenario diferente. Creo que el partido, tú hoy leías un mensaje de otro oyente que decía que los blancos tenemos que estar unidos. Unidos, sí. Que él le daba la impresión que los dos sectores estaban como disociados. No estamos disociados. Francamente, yo integro el directorio del Partido Nacional y le puedo dar la garantía a ese oyente de que coordinamos todas nuestras acciones. Después, si hay perfiles, énfasis o características distintas, las hay. Y yo creo que es bueno que las haya, porque creo que el partido se nutre de la diversidad, de las opciones, de la apertura. El partido siempre necesitó, y sobre todo cuando ganó, siempre tuvo dos grandes sectores por lo menos, dos sectores fuertes, dos locomotoras, que en definitiva son las que se encargan de darle vitalidad al Partido Nacional. Y esas dos columnas están, la nuestra, la de Alianza Nacional, con Jorge Larrañaga, y la columna que encabeza el senador Luis Lacalle Pou. Y estamos caminando bien. Y hay un buen clima, francamente. Y podremos tener matices, en todas las colectividades pasa. Bueno, en otras colectividades no hay matices, hay enfrentamientos casi que a mano armada. Dicho esto con un poco de exageración, por supuesto, claro. e irónicamente. Pero en el Partido Nacional hay un clima muy importante que yo creo que tiene que ver con algo, y con esto termino la reflexión. Tiene que ver con una constatación doble. Por un lado, con la constatación de que somos el primer partido de la oposición, el principal partido de la oposición, y eso implica una enorme responsabilidad y no podemos fallar, y creo que estamos trabajando bien, podríamos estar trabajando mejor, todo es perfectible, pero me parece que estamos cumpliendo a cabalidad esa función. Y la otra constatación es que evidentemente somos la alternativa, somos la opción de gobierno frente a la situación actual y a la actual conducción, y eso nos obliga obviamente a prepararnos para gobernar, y prepararnos para gobernar implica obviamente actuar en clave de Partido Nacional, y creo que lo estamos haciendo. Perfecto. Bueno, diputado Pablo Abdala, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a compartir la entrevista central con todos los oyentes de Primeras Noticias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos despidiendo ya.
un abrazo aquí a Roberto Fabra en los controles técnicos, a la gente de Planta Emisora, Jorge Juárez, Jorge Silva y Salvador Juárez. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. Que tengan una buena jornada.